Muy buenos días. Hoy, en el día 128, daremos inicio a un nuevo libro de la Biblia. Leeremos el segundo libro de Crónicas. El segundo libro de Crónicas es una continuación del primer libro de Crónicas. En el primer libro de Crónicas pudimos ver cómo se relata la historia de los eventos más importantes del pueblo judío desde los orígenes, y en el segundo libro de Crónicas vamos a ver que termina hasta el decreto de Ciro el Grande, que pone en libertad a los hebreos tras el cautiverio en Babilonia. En el segundo libro de Crónicas en particular vemos que se narra el periodo que se comprende entre la muerte de David y la liberación final. En este libro nos cuenta la historia de cada rey, ya no de una manera como lo hablaba en el libro de los reyes, sino de una manera muy esquemática, no es exhaustiva. Allí nos indica en general el nombre del padre, el nombre de la madre, la duración del reinado, quién fue el sucesor que le siguió al rey, el lugar donde fue sepultado, y nos da detalles de algunos principales acontecimientos y sincronía de cada uno de los reyes de Judá. Las crónicas se diferencian de los reyes en el sentido de que las crónicas han dado preferencia a contar la historia de su pueblo, pero tomando como asunto principal la religión, es decir, los aspectos que tenían que ver con lo que Dios había establecido en las leyes. La verdadera intención con que el autor narra el segundo libro de Crónicas muestra la justificación teológica de las soluciones que los maestros postescélicos dieran a graves problemas que se presentaban en el pueblo judío a causa de lo que Dios les había establecido en sus leyes. La manera de hacer esto es presentar al rey David como modelo perfecto de personalidad judía, pero mostrando es al David siguiente, es decir, a Jesús, ya que David fue tipo de Jesús. Las crónicas están, por lo tanto, relacionadas con la enseñanza que nos da el Señor para que miremos y evitemos caer en aquellos asuntos de idolatría, de paganismo, en los que incurrió el pueblo y que los llevó al cautiverio. Demos entonces inicio a este libro, y hoy, en el día 128, leeremos el capítulo 1, 2, 3 y 4 del primer libro de Crónicas. Comencemos. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios:
Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrahigos de Cefela en abundancia, y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón, y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas, y 80,000 hombres que cortasen en los montes, y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hirán, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí,
Para los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hirán, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón: porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hirán: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hirán hábil, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 150 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín.
De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo además cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos, y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, y le cabían 3000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además, hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente, hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas. Y colocó el mar al lado derecho, hacia el suroeste de la casa. Hirán también hizo calderos y palas y tazones, y acabó Hirán la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios: 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas, sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios de bronce muy fino. Hizo todos sus enseres Hirán Abí al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zeredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande,
que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición, asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Ahora te invito a que reflexionemos y meditemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1, Salomón está orando a Dios y Dios le aparece y le dice que le pida lo que desee que Dios le dé. A lo cual Salomón le pide a Dios sabiduría para poder gobernar al pueblo. Esta petición agradó en gran manera al Señor. Yo invito a que nosotros también oremos para que Dios dé sabiduría a nuestros gobernantes. Si bien es cierto que hasta el momento no lo han hecho como quisiéramos o como debiera ser en justicia, es nuestro deber como cristianos orar por ellos para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento y puedan gobernar con sabiduría. No con la sabiduría de este mundo, porque la Biblia dice que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica, sino con la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría de Dios tiene un principio, y el principio de esa sabiduría es el temor a Dios. En los capítulos 2, 3 y 4 vemos que se nos hace una descripción detallada de ese templo tan hermoso que Salomón le construyó al Señor. Y antes de construirlo, Salomón dijo para sí: la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificar casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Miren, aquí Salomón demuestra la grandeza de Dios. Y conforme a ese conocimiento de ese Dios tan grande, Salomón pone todo su empeño y corazón en construir no cualquier casa, sino una casa maravillosa. Una casa donde no solamente le dedicó tiempo, le dedicó oro, plata, sino esmero y cuidado en saber cada detalle. Hoy es importante que nosotros pensemos si realmente conocemos de qué tamaño es nuestro Dios. Salomón sabía que Dios era grande o es grande, tan grande que no iba a construirle cualquier cosa. Y a veces nosotros dimensionamos tan pequeño el tamaño de Dios que lo que damos a Él parece simplemente lo que nos sobra. Le damos el tiempo si nos sobra, lo buscamos si nos queda tiempo, leemos la palabra si no estamos cansados, y es una muestra de que no hemos comprendido de qué tamaño es nuestro Dios. Cuando nos damos cuenta que Dios es tan grande, no le damos lo que nos sobra, sino que le damos las primicias. Le dedicamos tiempo, le dedicamos nuestra vida y en todo nuestro corazón. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. Quiero que pienses para ti mismo. Solo cuando un Dios es tan grande para nosotros, le seguimos con todo el corazón, o realmente
de qué tamaño es tu Dios. Feliz día y que Dios te bendiga.